Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidos. Me da mucho gusto encontrarme aquí de nueva cuenta en esta Plaza Cultural Los Laureles con motivo de esta gran noticia que estamos compartiendo el día de hoy con la sociedad chihuahuense, pero que fundamentalmente pues está dirigida a los creadores y a los artistas. Es una convocatoria para la sociedad civil y por supuesto para los empresarios. Me da mucho gusto que estén aquí varios de ellos en primera fila. Es una convocatoria en realidad para el desarrollo de Chihuahua, porque se trata de un gran proyecto, de un gran programa. Ayer en el canal 28 yo dije que Chihuahua iba a ser el único estado que tuviera este programa de estímulos fiscales, pero ya me dijo la secretaria de Cultura que no es así, que hay otros estados que tienen también un programa de estímulos fiscales. Entonces corrijo, pero agrego, es el estado que va a tener el monto más alto de todos los demás estados en un programa de estímulos fiscales para la cultura y las artes. Siempre tenemos que estar arriba de los demás. Pero en realidad sí puedo decir que es un impulso muy anterior, en estricto sentido, a nuestro gobierno. Este estímulo incluso lo platicamos hace un par de años cuando Chihuahua fue la sede de un grupo de directores de centros fílmicos en el estado, que fue en Krill. ¿Qué fue lo que se reunió ahí? Era un encuentro de comisiones fílmicas estatales donde yo platiqué la experiencia exitosísima que habíamos tenido cuando desde el Congreso de la Unión, porque a mí me tocó presentar la iniciativa e impulsar su aprobación, cuando se creó el estímulo que entonces se conoció como el 226, que luego se convirtió en el estímulo 189. 226 porque al principio se refería a ese artículo de la ley del impuesto sobre la renta y luego después se modificó, se cambió y se tocó el artículo 189 de la misma ley, que tiene más o menos la misma dinámica que el que estamos presentando. Se trata de un acreditamiento como estímulo fiscal a los que inviertan en cultura y en apoyo a las artes, el nivel federal en materia cinematográfica, un acreditamiento contra el impuesto sobre la renta. En el caso de Chihuahua, buscamos uno de los impuestos que ya tiene colocados en sí varias hipotecas sociales, como es el impuesto sobre nómina, que sirve para financiar incluso proyectos en seguridad pública. De ahí sale la sobretasa de Ficosec. Y derivado de aquella experiencia exitosísima de crear un estímulo para la producción cinematográfica nacional, es que en efecto teníamos la inquietud desde entonces de replicarlo en Chihuahua para generar un estímulo, lo que su nombre lo indica, pero también una alianza estratégica entre creadores, entre autoridades y entre empresarios. Cuando el estímulo 226 se creó para impulsar al cine nacional, en México se producían no más de 10 a 12 películas. Era verdaderamente una tragedia que después de haber venido de una época
importantísima del cine mexicano, la época de oro del cine mexicano, donde se llegaron a producir 120, 150 películas, 200 películas por año de altísima calidad. De hecho, México fue conocido en América Latina y en el mundo por su producción cinematográfica. Era una pena llegar a niveles de 8 películas y, por cierto, de muy cuestionable calidad artística o creativa, más bien del tema de comercial. Yo recuerdo que ese año la más taquillera había sido una de huevos, relacionada con los huevos. No me acuerdo ahora el nombre, pero esa había sido como la más taquillera. Hoy en el país se está volviendo a producir entre 120 a 160 películas cinematográficas, derivado de aquel estímulo fiscal, que ya tiene, creo que un techo de 1,000 millones, si no me equivoco. Empezó con 500 el techo del estímulo y se apoyaba proyectos hasta de 5, 10, 15 y 20 millones de pesos. Porque hay obras cinematográficas que ahorita están costando 80, 90 o 100 millones de pesos o más. Esa experiencia exitosísima que tuvo el estímulo fiscal en materia de cine para el país, que le volvió a colocar en cierta posición frente a la invasión de los que vienen de Hollywood, ¿no? Toda la invasión cultural que significa eso en términos de una nación. El cine de Hollywood ocupa más del 90% de las pantallas de exhibición en el país. Imagínense lo que eso significa en términos de influencia y de injerencia cultural. Es brutal. Pero fruto de eso empezamos a emparejar, como se dice, los cartones y a que México tuviera una mayor presencia. Y yo estoy seguro que eso mismo va a generarse con este estímulo, que va a empezar una dinámica en la que vamos a poder ampliar el apoyo, que en algunos casos será capital semilla, en otros será expansión de proyecto, o consolidación de proyecto, o terminación de proyecto, y que va a irse decantando una dinámica en donde incluso se vaya encontrando la visión social de los empresarios de Chihuahua, de larga data en la entidad, desde la fundación de FECHAC, podría decirlo, pero incluso mucho más antes, y también la creación artística y cultural de Chihuahua, el talento creativo de Chihuahua, en sus más diversas manifestaciones culturales y artísticas. Y entonces va a empezar el fondo, que no es un fondo, es un techo, 18 millones de pesos. Propiamente no será la Secretaría de Hacienda la que ponga ese dinero. Lo que los empresarios pagan de impuestos, el impuesto sobre nómina, lo van a poder acreditar si apoyan un proyecto que puede ir de 30,000 pesos a 500,000 en diversas ramas del desarrollo artístico cultural de Chihuahua, y hasta 1,000,000 de pesos en la producción de una obra cinematográfica. Como dijo la secretaria de Cultura, los proyectos los va a aprobar un comité con rigor técnico para revisar la pertinencia cultural, el impacto social, y que realmente contribuyan a la cultura. Y una vez que ese proyecto se realiza, se aprueba, el empresario pone una cantidad, la cantidad que puede ir de 30 a 500,000, y si es en una película de 1,000,000, y nosotros reconocemos esa inversión como si estuviera pagándolo
el impuesto sobre nóminas. Se trata de un acreditamiento fiscal. Si nos va bien y le entran varios de los que están aquí, que los veo muy entusiasmados en hacerlo, por las caras que tienen, muchas gracias por eso. Es un reto el que voy a lanzar. Si se agota enseguida los 18 millones, inmediato le ponemos otros 10. Pero tenemos que hacerle en este caso como le hizo la Cruz Roja, llevarlo a la ley, porque los estímulos fiscales que no se contienen en la ley, pues están como en el limbo. Los programas que no se institucionalizan en la ley pueden desaparecer al inicio de otro gobierno, porque a veces estas políticas no dependen solo del humor social, lamentablemente a veces solo dependen de la voluntad política del gobernante en turno. Entonces yo le he instruido hoy, en este momento, hace ratito que estábamos ahí platicando, para que vean cómo se toman las decisiones en el gobierno del Estado, le instruí aquí al secretario Arturo Fuentes de que con motivo de del próximo paquete económico que presentaremos al Congreso del Estado, se presente una reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua para que este estímulo se quede como permanente para los creadores y desarrolladores y promotores culturales de Chihuahua. Me gustó mucho lo de la explicación que hizo Concepción Landa sobre el nombre del estímulo fiscal. Eka Nahueame, viento con raíz, o viento que surge desde la raíz. Bueno, pues queremos que este estímulo simule el viento que se esparce por todo el Estado y que lo que va a esparcir es ese fruto complejo y riquísimo en su heterogeneidad, que es la cultura, donde todos nos unimos, donde todos nos identificamos y donde nos hace revivir. Yo soy un convencido de que apostarle a la cultura en sus más diversas manifestaciones en mucho es hacer que renazca la vida, porque la música, porque la danza, el teatro, la pintura nos inspira siempre a un escenario ideal de un mundo mejor, de un país mejor, de un Estado mejor, de una sociedad mejor. Y quiera este estímulo y quienes participen y están convocados a él, que renazca la vida en todas esas manifestaciones. Así que mi convocatoria hoy es a todos los creadores a que se inscriban, a que presenten proyectos, a los empresarios a que estudien bien el estímulo. Es un ganar-ganar, por donde lo veamos. Aquí a veces hemos encontrado en este tipo de programas o de estímulos las resistencias de Hacienda. En el caso de Chihuahua no. Para nuestra fortuna, nuestro secretario de Hacienda, además de entenderle a las finanzas, es un hombre culto, tiene hasta un libro escrito, y eso ayuda mucho, porque también en los estados se reproduce la aristocracia hacendaria, que en cualquier estímulo ve un subsidio, que en cualquier estímulo ve una merma a los ingresos. Vamos a derramar más la economía del Estado, incluso va a haber más impuestos por otras vías y nos va a llegar más dinerito también al Estado.
En el caso de Hacienda, yo le voy a pedir a Arturo que en este tema seamos muy eficaces en la acreditación, porque se nos desaniman cuando se lleva a cabo todo el proceso, se logra el proyecto y luego se tarda Hacienda. Eso fue lo que le pasó, por ejemplo, en la primera etapa al estímulo 226. ¿Por qué? Porque había mucha miopía política. Yo siempre he creído que es un signo inequívoco de la miopía política y económica expresar que entre los sectores productivos del país tienen más derecho a los estímulos para la inversión las actividades con valor intrínsecamente financiero o estrictamente económico, o aquellos que se meten en las cuadraturas del retorno, ¿no? ¿Y en qué tiempo va a retornar el asunto? Y que no apuestan por aquellas industrias que tienen un doble significado. Porque la cultura puede ser negocio y un gran negocio. Y tiene eso, un doble significado cultural y económico. Y lo que puede hacer crecer al país como a Chihuahua es ver a la cultura como un cauce, un instrumento y también un motor de la economía. El problema es cuando nada más vemos a la cultura desde el punto de vista del subsidio. Este no es un subsidio, este es un estímulo, y eso marca la diferencia de lo que nosotros estamos haciendo en el estado de Chihuahua. Y lo estamos haciendo no solamente con este programa, este es uno. El año pasado destinamos una inversión de 10 millones de pesos, un poco más, para 2.140 creadores, a través de diversas fuentes, como el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico David Alfaro Siqueiros, el Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noroeste, el programa de capacitación cultural del Departamento de Desarrollo Artístico, el Comité Evaluador de Apoyos Culturales y Artísticos, el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, el programa para el desarrollo integral de las culturas de los pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, entendemos también que una forma de apoyar a los creadores también son los premios que otorga el gobierno del estado de Chihuahua a sus creadores culturales, incluidos por supuesto sus escritores. Así que es un gran día. Yo estoy convencido de que nos va a resultar por la carambola que esto puede significar y la alianza que puede ir conformando entre el sector cultural y empresarial de Chihuahua. En fin, vamos a seguir haciendo equipo en esta importante tarea para que la cultura crezca y se difunda en total libertad. Les recuerdo, la cultura solo florece en la democracia. Se desarrolla si existe justicia distributiva en los recursos y se realiza plenamente cuando se respeta la libertad de los creadores. Y estos tres valores están garantizados en Chihuahua. Bueno, muchas gracias por haber venido.